Iker Ibero es un joven emprendedor que creó 3D Navarra hace 2 años con intención de poner en valor el patrimonio cultural a través de reconstrucciones virtuales. 3D Navarra es una empresa orientada especialmente al turismo y la educación, pero Ibero nos explica el uso que puede tener el 3D a la hora de crear un plan urbanístico. Hablamos con él de esto y sobre cómo ve el futuro de este sector. 3D Navarra es una empresa que se dedica sobre todo a la recuperación de patrimonio mediante el uso de nuevas tecnologías, bueno, hacer una especie de acercamiento del pasado hasta nuestros días con el uso de estas nuevas técnicas y nuevas tecnologías para que el usuario o el visitante tenga una idea mucho más clara de cómo era el yacimiento que está visitando o el lugar donde se encuentre, vaya. Es el tema de la reconstrucción de un yacimiento, que normalmente son yacimientos ya totalmente o casi en una manera avanzada, destruido, ¿no? Digamos, está totalmente destruido de manera avanzada. Entonces, en esos yacimientos, con las indicaciones de arqueólogos, de historiadores, ¿no? Formamos un equipo propio del yacimiento y pues le hacemos una reconstrucción, un levantamiento en base a esas indicaciones pues, de cómo era el yacimiento en su época funcional. Y bueno, normalmente el proceso suele ser el mismo, ¿no? Llegamos al yacimiento, hacemos una toma de fotografías de cómo es para también las medidas y demás. Si se requiere hacemos una fotogrametría para tener al detalle o una especie de escáner en 3D para tener todo el entorno escaneado y hacerlo de manera digital con las proporciones exactas. Un contacto directo con los historiadores, con los arqueólogos, que te van haciendo, pues diciendo, pues esto es así o esto es asá. Entonces nosotros le vamos haciendo como esa forma, esa especie de escultura hasta conseguir el producto final. Y luego, pues a partir de ahí, según la variante que se quiera, ¿no? Nos han pedido el tema de musealización para museos y demás. Se pueden hacer vídeos, tours virtuales, se puede llevar también esa tecnología al formato físico, que no sea solo digital. Se pueden hacer ilustraciones para libros de texto, que también hemos hecho aquí en Pamplona. Se puede hacer para paneles físicos, los de toda la vida, de madera, bueno, que tiene muchas variantes, incluso aplicar la realidad virtual o realidad aumentada. Uno que tuvo mucho éxito fue en la ciudad romana de Santa Cruz de Eslava, en un proyecto junto con la Universidad de Navarra. Bueno, fue la recreación de toda la ciudad, ¿vale? Hay una especie de... se ha hecho una excavación y se han sacado restos, pero otra parte es producto de la interpretación, bueno, tomando referencias, otras ciudades locales y demás. Entonces, hicimos una especie de recorrido virtual con una recreación total en 3D de cómo era la ciudad, y es un vídeo de creo que 5 minutos, un vídeo de 5 minutos que recoge un poco un paseo por todas las calles, ves la gente, escuchas el ruido, los caballos, todo. Este es un trabajo que ahora estamos realizando una reedición, y este es para, en el caso del libro de Pamplona, se llama Descubre la historia de Pamplona. Es un libro que engloba la historia de Pamplona en 6 épocas distintas, desde la época de los vascones hasta el siglo XX, y hace un recorrido pues, de todas las épocas. Y este es un libro orientado a un público infantil. Vale, entonces, bueno, el público infantil nos pide un poco pues, colores vivos, formas más básicas, no tirando a realismo, sino tirando a algo más cartoon, digamos, más dibujo animado. Entonces es un recorrido por las diferentes fases que se engloban en un libro en formato físico mediante imágenes, y pues lo que dices es una especie de reconstrucción de las diferentes épocas, vascones, los burgos, bueno, vascones, época de los romanos, los burgos, hasta llegar hasta el siglo XIX. A la hora de hacer un plano urbanístico, el 3D nos hace una aportación extra. Se podría aplicar en el sentido de el arquitecto nos pasa los planos de lo que sería lo que se quiere construir, y nosotros nos encargaríamos de hacer ese levantamiento para que incluso pues, se podría hacer una integración en la propia ciudad donde se quiera construir, pues, si es un edificio o lo que sea, y verlo totalmente cómo quedaría con las mismas texturas, la misma imagen, proporciones y todo. Ya no quedaría solo sobre el plano en una vista 2D, no quedaría solo en la vista 2D, sino que se quedaría en 3D y tendríamos una visión más exacta. Principalmente 3D Navarra está orientada al turismo y a la educación,
y básicamente la mayoría de los proyectos que nos han pedido es de tema de reconstrucción de castillos. También nos han pedido en Guipúzcoa, hemos hecho una serie de dólmenes, ¿no? De cómo eran esos dólmenes en la antigüedad, qué uso se le daba. Pues primero se hacía un enterramiento, luego 2000 años después se hacía una incineración y se ponían las cenizas en una urna. Entonces se ve todo ese proceso gracias a esta tecnología y esta reconstrucción, y pues nos piden trabajos así, ¿no? Más que todo de recuperación de patrimonio, sobre todo para el turismo, y también ahora se está empezando a mover también en la educación. Una cosa muy curiosa que me pasó también con el tema de la recreación de Santa Cruz es que después de hacer la presentación del vídeo se me acercaron muchas personas de diferentes edades. Se me acercaron niños que me dijeron: joder, qué guay, ahora quiero ir al yacimiento y quiero visitarlo. Entonces eso me dio dos pistas, ¿no? Que esto también ayuda a incentivar lo que es el turismo y visitar los yacimientos, y luego también crear algo de pasión por lo que es la historia y la cultura. Entonces los niños querían visitar el yacimiento porque yo creo que se imaginarían descubrirlo así, como estaba reconstruido. Se me acercó también una persona mayor y me dijo: joder, pues qué bien me viene ver esta reconstrucción, ¿no? Para hacerme a la idea cómo era, porque yo iba al yacimiento con mi señora y lo único que veía eran piedras y no me imaginaba cómo podía ser. Entonces, bueno, es una herramienta muy útil para la percepción de un yacimiento como era en su antigüedad, ¿no? Yo el futuro del 3D lo veo en auge. Lo veía desde hace tiempo y ahora desde la experiencia propia, desde la experiencia personal, veo que cada vez me están llamando más, estoy teniendo más llamadas de proyectos y bueno, esto va en aumento, estoy cogiendo también gente para trabajar, y yo noto una cierta tendencia al 3D, al uso del 3D para estas reconstrucciones, porque bueno, no hay otra manera de hacer estas reconstrucciones si no es en físico. Entonces en físico sería carísimo reconstruir un castillo, así que lo hacemos de forma digital.